nulo. Entonces aquí estábamos hablando de la componente del vector, que no es más que ese vector que ustedes ven ahí, que es el azul. Entonces las proyecciones de ese vector sobre los ejes serían las componentes. O sea, tenemos componente en X del vector A y la componente en Y del vector A. Y ahí en el mismo sistema podemos poner varios vectores y cada uno van a generar sus componentes. Bien. Aquí tenemos ya el vector en el espacio, porque aquí ya da una elevación y ahí ustedes pueden ver ahí las coordenadas de ese vector que tiene tanto en X, en Y como en Z. Entonces ahí se puede fijar el vector dado. Ahí se ven las tres componentes, la parte roja. Profe, disculpe, ¿cuál es el Sí, tema del tema de hoy? estamos en operaciones con vectores. Ok. Gracias, profe. Bien, bien. Entonces ya dijimos que cada vector tiene su componente. Por ejemplo, aquí abajo en el plano, el vector A con la componente AX y AY. Y cada componente se multiplica por un vector unitario. Si es unitario porque vale 1. De modo que yo puedo multiplicar cualquier cantidad por 1 y va a ser la misma cantidad. O sea que eso no le va a afectar. Ahí tenemos dos componentes y cuando es en el plano, y abajo tenemos tres componentes porque el vector se fijaría en el espacio cuando tiene tres elevaciones. Bien. Entonces entramos a hablar de las operaciones con vectores y hablamos con la suma de vectores, que es lo mismo que restar. Suma resta, es una suma algebraica. Y hay varios métodos para sumar vectores. Tenemos los métodos gráficos por un lado y tenemos los métodos analíticos por otro. En los métodos gráficos vamos a ver, y ya empezamos a verlo, que lo que vamos a colocar los vectores en el sistema y de ahí entonces podemos realizar la operación o suma de los vectores partiendo del sistema. Los métodos gráficos que veremos realmente el método del paralelogramo y el método triangular. Es el método del paralelogramo, como decía ahorita, donde usted va a poner los vectores, en este caso vector A y vector B, van a arrancar desde el origen del sistema. Entonces vamos a pasar líneas paralelas a cada vector por sus extremos. Donde se unan la línea, ahí unimos y ahí tenemos la resultante. En este caso, resultante es igual a vector A y al vector B. Pero hay que verlo en la forma de módulo, el módulo del vector. El módulo del resultante es igual al módulo del vector A y el vector B, la suma de ellos. Es el método de paralelogramo. Luego tenemos el método triangular, que es el método que nosotros iniciamos la semana pasada. Y acá ustedes ven que lo que hace es que se coloca el primer vector en el origen y por el extremo del primer vector se va a trazar una línea para orientar el segundo vector, poner su ángulo de inclinación y trazar el vector. Y al final lo que vamos es a unir el origen del primero con el final del segundo. Esa suma es una especie de trayectoria. Hay que estar contexto que esa suma que está ahí no va a ser exactamente igual a la suma de los dos vectores, porque cada uno tiene una inclinación y eso lo hace cambiar. Eso es como una especie de trayectoria. Cuando hablamos de trayectoria no es lo mismo que distancia, sino es a qué punto está del lugar de partida. Es una trayectoria. De modo que yo podría salir de la Romana para San Pedro y de San Pedro a Tomayor. Entonces la trayectoria realmente que me queda en la ubicación es la línea que unirá directamente desde la Romana a Tomayor, que es lo que sería una suma acá en los vectores. Bien, entonces están los métodos analíticos. En el método analítico tenemos el método geométrico, y ahí pueden ver entonces que debajo
pueden copiar eso en sus cuadernos, esa fórmula. Estamos diciendo que la resultante de dos vectores es igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, el producto de los vectores, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Esa es la fórmula para encontrar la resultante que me dé exactamente eso a través de los métodos analíticos. Aquí le dice que beta, o sea, el ángulo que está ahí, es el ángulo opuesto al lado R, o sea, a esa resultante. Cuando nosotros lo hagamos, el lado que está opuesto es el ángulo. Y dice que este es igual a 180 menos el ángulo que nos den, que se nos da ahí. 180 menos el ángulo que tengamos al frente. Bien. Lo mismo pasaría entonces debajo. Esa fórmula es para la suma de vectores, pero por el método triangular en la parte analítica. Entonces, acá nos va a decir que la resultante es igual a la suma del cuadrado de los vectores más 2 veces los vectores por el coseno. O sea, aquí estamos hablando de más en la parte de la triangular, mientras que en la parte del paralelogramo estamos hablando de una resta. Copien esa formulita también ahí. Aquí será 2 veces Discúlpeme, el producto discúlpeme, profe. Ajá. Usted dijo que esta fórmula que está aquí ahora mismo es... Esa es por el método triangular. La primera era el método del paralelogramo. Perdón, esta era el del paralelogramo y la otra era el triangular. Ah, ok. Esta última la pueden copiar ahí. Eso le pueden poner paralelogramo y la primera le ponen triangular. Pero estamos hablando de los métodos analíticos. No método gráfico. Bien. Aquí dice que la dirección de vector resultante dada por el ángulo que está ahí, que en este caso es el ángulo θ, forma la resultante con uno de los vectores. La dirección del vector resultante es dada por el ángulo que forma la resultante con uno de los vectores. Estamos hablando de alfa. Alfa o teta, que pusieron alfa aquí, pero es teta realmente. Ese método, profesor, ¿cuál viene siendo eso? Ese es, sí, por el método de paralelogramo. Ok. Entonces, al final, es decir que la primera fórmula es método de triángulo. Sí, sí. Profe. Sí. Me gustaría hacerle una consulta, si es posible. Como usted estaba hablando de la trayectoria de San Pedro aquí a la Romana, me gustaría saber, profe, estaba yo debatiendo con los compañeros sobre que, por ejemplo, dos masas que vienen, digamos, en trayectoria opuesta, uno que viene de San Pedro a la Romana y otro que va de la Romana a San Pedro. O sea, si tienen un choque, profe, la velocidad no tiene nada, la velocidad y la aceleración, la velocidad no depende de la aceleración que tenga el vehículo. Claro, la aceleración es directamente proporcional a la velocidad. O sea, claro, que si tú si lo aceleras menos, la velocidad es menor. Si lo aceleras más, la velocidad es mayor. Ahora bien, profe, con respecto a ese tenor, si una persona viene, digamos, a una velocidad de 50 kilómetros por hora y otra viene por lo menos de 100 kilómetros por hora,
¿cuál es el impacto que tendrá ambas masas, digamos, de esa? Bueno, ahí son dos vectores que habrá que ponerlo en el sistema rectangular, y te va a ver entonces que van a tener signo contrario, o sea, porque viene uno contra otro, ¿verdad? Son opuestos. Exacto. Entonces, ahí va a pasar, si usted puede hacer un experimento con dos piedras, por ejemplo, que una vaya con una velocidad mayor que la otra, pero hay un componente que no puede dejar de lado, y es la cantidad de masa que tengan los dos, que se va a traducir casi siempre en peso, a menos que estamos hablando de que tengan la misma naturaleza, ¿verdad? Y tú tienes dos piedras. Que tengan el mismo peso y la misma masa. Ok, entonces ahí ¿qué va a pasar? Que cuando haya el impacto, se va a producir un movimiento, una velocidad o un retroceso en uno. Si tú hay uno que es un 50 y otro viene a 100, cuando choquen, entonces el de 100 va a desplazar con la misma cantidad, velocidad con que venía el otro, o sea, porque es 50% que viene para atrás. Okay. Entonces lo que hace es que se va a desplazar entonces, y tú ves que cuando chocan dos vehículos, ¿dónde quedan? Va a quedar en un lugar que va a determinar el peso que tengan los dos. El mayor va a arrastrar el otro hacia una distancia, porque son sentido contrario y tienen el signo contrario. Entonces la mayor va a dominar al menor. O sea, el que viene a mayor velocidad va a dominar al que viene a menor velocidad. Claro. Repito, y tiene el mismo peso y la misma naturaleza, sí, la misma masa. Entonces va a pasar así, que lo va a desplazar. De modo que no se va, si los dos tienen la misma velocidad y el mismo peso, se pone en equilibrio y se quedan en el mismo sitio. El choque generará y se quedarán en el mismo sitio los dos, porque se van a contrarrestar los dos. Ahora, si hay uno que es mayor, entonces va a desplazar al otro, contrario. Bien. Profesor, en esa misma pregunta que le está haciendo Joseph, estábamos debatiendo eso mismo, era conmigo y otro compañero. Yo le decía a él que un motor que venga de San Pedro, o sea, el motor va revolucionando la velocidad y va pidiendo el cambio. O sea, si usted viene de San Pedro para acá y usted le mete primera y el acelerador usted lo tiene estándar, el motor no se va acelerando automáticamente solo. Porque ahí tú ves que los cambios están programados para unos que son más hacen efecto mayor que otros. Sí. Por eso están los cambios para fuerza y para velocidad. Entonces, sí. Ahí eso viene programado ya en los motores, que va a tener un efecto sobre la velocidad que tenga. Entonces, sí, pero si usted tiene, por ejemplo, usted prende el motor, usted tiene motor. Tengo vehículo, carro. Bueno, usted prende un motor en la carretera, por ejemplo, en una recta, y le mete primera, y agarra y acelera como un cuarto, no en un medio, no, del puño del acelerador, y lo deja fijo. Automáticamente él vaya revolucionando, porque el motor va revolucionando sin usted tener que acelerar más de ahí. Usted entiende, ¿verdad? Sí, pero mira, lo que ahí pasa realmente es que la aceleración, ahí es lo que llama movimiento uniformemente acelerado. Exactamente. Entonces, si tú esa aceleración tú la mantienes fija, sí, y tiene el mismo cambio, supone que la velocidad va a ser constante, la misma velocidad. No acelera más. No, si tú lo tienes acelerado con el mismo cambio, ¿verdad? La misma aceleración, el vehículo va a tender a mantener la misma velocidad. Ahora, hay cosas que influyen. Por ejemplo, está lo que llama el rozamiento, que es lo que a nivel de porosidad que tenga en este caso la calle. Ajá. Y también está lo que es la gravedad, que va a influir por si el vehículo va subiendo o va bajando.
Ahora Y, sí. y también, Porque profe, la aceleración también depende. Si es en una loma, por ejemplo, usted ve Claro, primera. tiende a detenerse, a disminuir. ¿Por qué? Porque Exactamente. la gravedad lo está jalando hacia abajo. Sí, y si va hacia abajo y usted tiene menos de un cuarto y va en primera, la revolución del motor le va a pedir el otro cambio y le va a pedir el otro cambio, incluso va a alcanzar una velocidad hasta de 100 y pico. Eso pasa, por eso mismo, porque es que la aceleración lo está ayudando, lo está dando, ¿cómo se llama? La gravedad, lo está dando hacia abajo. Sí, la gravedad. Ahora y por ende, profe, ahí se aumenta la aceleración. O sea que... Claro. Pero son elementos extra que entran. Ahora, si tú tienes algo que vaya en un nivel de porosidad igual, o sea, la porosidad es que si tú vas a una calle con piedras y una calle lisa totalmente, la velocidad va a ser diferente porque la porosidad va a detener. En el otro caso no influye y sigue normal. Yo pienso que hasta en una recta plana, usted tiene el acelerador en un cuarto, le mete primera, ¿verdad? Para poder salir, y luego de un tiempo, la revolución va a generar más y usted va a tener que meterle el otro cambio y así sucesivamente. Bueno, profe, yo le estaba explicando, profe, al compañero. Yo le estaba explicando al compañero que si uno mantiene el acelerador constantemente, o sea, se mantiene una velocidad constante, que para que pueda llegar a la próxima revolución, tiene que ser que ya tú aceleres, ya que el motor ya revolucione ya y tenga la aceleración máxima a ese cambio para que puedan luego pedir el otro cambio. Exacto, y tú lo mantienes en el mismo cambio, con la misma aceleración, él va a ir a la misma velocidad, claro, tomando en cuenta los elementos que ya dijimos, ¿verdad? Exacto, positivo. Que son elementos extra. Entonces se han hecho experimentos con elementos en una línea recta que no esté ni subir ni bajar, y con la misma aceleración la velocidad no cambia, por eso se llama un movimiento uniformemente acelerado. O sea, que una misma aceleración y por lo tanto se mantiene una velocidad constante. Bien, profe, gracias. Bien, ok. Seguimos entonces. Seguimos acá con el método vectorial, que ya este es un método más analítico que el otro, porque aquí vamos a tener que ver las funciones trigonométricas que ya ustedes saben, ya ustedes conocen, y cuando multipliquemos entonces ese vector en una de las componentes, tenemos que ver cuál es la posición de la componente. Si es horizontal, entonces va a intervenir lo que es la parte del coseno, porque si hacemos el triangulito, vamos a ver entonces que la parte que sube es el lado que va a estar opuesto al ángulo que estamos mencionando con respecto a la dirección que lleva. Pero eso lo vamos a ver en la pizarra para que lo vean con más claridad. Entonces, ahí tendríamos que multiplicar la componente por una de esas funciones, dependiendo cómo esté la orientación que lleve esa componente. Entonces, acá, ustedes ven que en ese método vamos a ver que el módulo del vector A va a ser igual a la suma de las componentes en X y la componente en Y. En este caso, el de A será AX más AY. La componente en X más la componente en Y nos va a dar ese módulo. Lo mismo pasa en B. Eso es cuando son sistemas bidimensionales. Ahora, en el caso que sean en sistemas tridimensionales, van a ser 3 elementos. Mire acá, entonces, la resultante de esos vectores de A y B, cuando estemos sumando, que es la resultante final, no es más que la suma de las componentes en X más la suma de la componente en Y, y eso sacar la raíz cuadrada. Ahí me da el módulo del vector. Aquí arriba simplemente me da el resultante cuando yo tenga esos elementos, y cuando yo le haga esa sumatoria al cuadrado, me va a dar lo que es ya el módulo del vector resultante. ¿Ustedes una tarea, un ejercicio sobre eso? Sí. Pero estábamos hablando del método triangular nada más y la parte gráfica. Ok. Lo vamos a ver ahora. Eso aquí analizando. Mira aquí entonces, cuando tiene 3 dimensiones,
no va a tener la componente AX, AY y AZ, lo mismo que B también. Entonces la resultante sería entonces sumar cada una de esas, que serán 3 pares ordenados, y el módulo de ese vector resultante viene dado entonces ya por la raíz cuadrada de la sumatoria de las 3 componentes al cuadrado. Eso es cuando me digan cuál es el módulo del vector resultante de esos 3 unidos que están ahí. Bien. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, luego estaríamos... No estoy muy claro, ¿no? Sí, vamos a ir a la pizarra para que entonces ahí ya terminemos la... Profe, ¿podría dejar para yo copiar la resultante, esa la fórmula? Sí. Un minuto nada ahí, más. Esa es para el tridimensional, o sea, en el espacio. Exacto, sí. Ese soy una cosa, pero no es. Profesor, una pregunta. ¿Usted tiene ese archivo en algún sitio donde nosotros lo podamos buscar? Alguien creo que lo envió, ¿no? Uno de ustedes no lo envió para que lo pudieran... Sí, yo lo envié al grupo. Yo lo tengo, okay. Lo envié al grupo. Está bien, profesor. Profe, gracias. Gracias, profe, Gracias, profe. Ok. Entonces ya ustedes ven que para encontrar ya el módulo, lo tenemos que hacer la sumatoria de las resultantes y elevarla al cuadrado. Y entonces sacar la raíz cuadrada de eso. Y eso nos va a dar el tamaño de ese vector, que es la suma de los 3 que están ahí. Bien. En realidad, formulitas, entonces, esa es cuando hay dos, nada más son 2. Esa que le estoy presentando ahí. Bien. Entonces vamos a ir a la pizarra para que veamos, a ver qué le dio a ustedes lo que dejamos ahí. Vamos a darle compartir esto y vamos a ir a la pizarra. Estamos compartiendo ahí. Bien, me dice cuando le comparto. Sí, profe, ya se ve la pantalla. Ok. Bien. Ahí estamos en la pantalla. Vamos a ver entonces los vectores que habíamos dejado. A ver si alguien se acuerda. El vector 1, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual el vector 1 que habíamos dejado? Sí, profe. Espere, denme un segundito. El vector 1 era igual a 50 kilogramos por 25 grados. Ah, sí. Ok. 50 kilogramos y tenía un ángulo de 25 grados de inclinación. Bien. ¿Y el otro? El vector 2 era 75 kilogramos por 45, un ángulo de 45 grados. Ok. Sí. Sí, bien. Entonces, de 45 acá, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, ¿pudieron hacer la suma ahí por el método triangular? Sí, profe, lo pudimos hacer. Pero no saben si está bien. Vamos a ver entonces la resultante, a ver qué le dio a usted de ahí, qué valor.
Bueno, la resultante de la de 25 grados me dio 49.97. Lo redondeé a 50. Ok, le dio 50. Vamos a ver qué le dio a los demás. A mí me dio 41.04 kilogramos. 41.4. Eso normalmente viene dado por la medida que hacemos, si las medidas son exactas o no. ¿Alguien más le dio otra diferencia? Profe. Ajá. Yo pienso que a mí no me dio los 50 por completo, pero me dio aproximadamente eso mismo, que fue 49.7. 49.97. Ok, o sea, que eso es. Yo creo que se perdió alguno por la inclinación y la medida exacta que debe darse, ¿verdad? Exacto. Entonces ustedes lo que hicieron fue que lo llevaron al sistema, y entonces a continuación de uno pusieron el otro, ¿verdad? Exacto. Bien, entonces ya en la parte gráfica estamos ahí. Entonces, al final nosotros, si descomponemos esa parte y lo llevamos a encontrar la resultante, el módulo, sería llevarlo a la formulita que dijimos ahí, pero eso es la parte analítica. Bien, entonces ahora tenemos el método del paralelogramo para ver la parte gráfica. Bien, vamos con eso mismo a ver lo que es el paralelogramo. Bien, el método del paralelogramo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Bueno, vamos a dibujar el sistema de nuevo, sistema bidimensional, y vamos a graficar. Vamos a poner entonces los vectores en ese sistema que vamos a dibujar. Bien, entonces el primero decíamos que era 50, vamos a decir que eso va a ser 5 centímetros, vamos a ponerlo acá. 5 centímetros. Lo estamos dividiendo entre 10. Bien, y el otro va a ser 7.5, ¿verdad? ¿Me entienden eso ahí? No. Repita, profe. No, profe. Eso es para yo ponerlo a escala, para que me quepa ahí. Lo reduzco, lo que hago es que divido cada uno entre la misma cantidad. En este caso estoy dividiendo el 50 entre 10, que me da 5. Sí. Y 75 entre 10, que me da 7.5. Bien. Okay. Entonces ya en escala tú pones tu nota en tu escala, que cada centímetro es igual a 10 kilogramos en la escala, ¿verdad? Para que sepa que tú hiciste esa reducción. Ajá. Entonces le ponemos acá escala, 2 puntos. Entonces decimos acá 1 kilogramo. 1 kilogramo va a ser igual, va a equivaler a 10 centímetros, ¿verdad? No es lo contrario, 1 centímetro más de 10 kilogramos, es lo contrario. Eso. Sí, es lo contrario. 1 centímetro equivale a 10 kilogramos. 1 centímetro igual a 10 kilogramos. Esa nota siempre, cuando ustedes ven un plano, ustedes ven que le ponen escala, ¿verdad? Sí. ¿Han visto? Entonces eso es para que tú sepas, tengas la idea de lo real. Si tú estoy representando un terreno que tiene 500 metros cuadrados, entonces yo digo, bueno, vamos a presentar una escala, divido cada uno y son 500 entre 10 y me va a dar entonces 50, pero todavía era mucho, lo divido entre 100, entonces ahí me da 5. Entonces ya yo pongo la escala, 1 centímetro es igual a 100 metros, a 100 metros, lo que yo quiera poner, ¿verdad?
De modo que yo lo puedo representar en una nota, en una página, pero cuando yo lo vaya a un terreno, pues entonces pongo la escala real y veo el tamaño real. Bien. Eso es para hacerlo de manera proporcional. ¿Entiende eso, verdad? Sí, profesor. ¿Usted dividió esos grados, usted lo dividió con cuál escala? No, los kilogramos los dividí entre 10. Entre 10. Ajá. Sí, por eso puse abajo, 1 centímetro equivale a 10 kilogramos. Como tengo 5 centímetros, multiplico por 10 y me da 50 kilogramos. Bien. Ok, profe. ¿Pero estamos claros? Sí. De nuevo, profe. Yo, como dividí 50 entre 10, ¿verdad? Sí. Eso me da 5. Entonces, si aquí cuando yo diga, bueno, 5 centímetros, 5 centímetros, me va a equivaler a ¿cuántos kilogramos? La X. Si 5 centímetros, ¿a cuántos kilogramos va a haber? Porque un 10 kilogramo kilogramos. a 50, porque debo multiplicar entonces por 10. Bien. ¿Entiendes? 1 es igual a 10, pues entonces 5 es igual a 50. Multiplicado por 5 es igual a 50. Yo voy bien ahí, profesor, pero a mí se me escapó de donde sale el 25. Eso el 25. No, son los grados de inclinación. Los grados de inclinación del vector. Ok. Bien. Entonces ahora el método de paralelogramo consiste en que vamos a colocar los dos partiendo del mismo origen, del origen del sistema. Bien, entonces ya ustedes saben ubicarlo, porque lo que tenemos que medir entonces un punto por donde pase 25 centímetros, ¿verdad? Entonces por ahí tiramos la línea que va a representar el vector. Bien. Entonces, ahí hay 25 grados de inclinación. ¿Estamos? ¿Me siguen ahí? Sí, profesor, lo seguimos. Sí, profe, sí. Entonces, todos ponemos que mida 5. Sí, ponemos 1, 2, ¿Se puede subir un chile para arriba, profe? 4 y 5. ¿Cómo? ¿Se puede subir un chima para arriba? Sí. Por favor. Okay. Hermano, a tu pantalla dale doble clic o minimizar el zoom y ya. Ok. ¿Ya lo vio ahí? ¿Lo es? Estoy tratando. O sea, yo la moví. Ok. Pero usted la puede hacer allá, como él le dijo. Usted la puede mover ahí. Ok, ya. Bien. Entonces ya yo hice el primer vector con su inclinación. ¿Lo ven ahí? Sí. Entonces ahora vamos a medir 45, que será subirlo 20 más. Y ahí vamos a tirar el otro vector que va a partir del origen y va a pasar por ese punto. A ver si esto me permite. Entonces, el otro vector, que esto aquí depende de la... Pasaría por ahí. Bien. Ustedes lo miden bien ahí. Ustedes saben medir eso, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Sí, profesor. Sí. Que nos vamos a buscar 90, de 90 grados. En este caso, ya usted el primero lo midió que mide 25. Entonces mide el segundo, que este va a medir ahora 45. Ok. Partiendo siempre la misma eje de la X. Bien. Bien. Entonces que este que está en verde serán 45 grados. Bien. Sí, profe. Eso ustedes lo hacen tratando de que sea una medida milimétrica, o sea, que sea lo más exacto posible. Bien. Entonces aquí contamos ahora el valor de 7,5. O sea, comenzamos por aquí con 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y medio. Y ahí llegará el otro vector. Bien. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, sí. Sí, okay. Profe. Aquí tenemos el vector 1. Este que está aquí es vector 1. Y este que está aquí es el vector 2. Bien. Profe. Sí. Bueno. Este tema es diferente que el otro, porque el otro uno había que hacerlo individual, cada uno de los vectores. Ahora hay exacto. Que hacerlo... Los dos parten del origen. Ok. Bien. Entonces, después que ya lo tenemos ubicado, vamos a pasar... Se suman los vectores, ¿verdad? Sí, vamos a pasar líneas paralelas a ellos ahora para que se haga un paralelogramo. O sea, línea paralela al vector que hicimos ahí, ¿verdad? Para arriba. Esa que estoy haciendo, punteada, sería paralela a ese. Bien, ustedes lo hacen bien paralelo ahí. Estamos, paralelo al vector 2. ¿Se ve? Déjame que me quedó un poquito menos, no tan paralelo. Ustedes lo hacen que quede bien paralelo ahí. O sea, ¿cómo se hace paralelo? Bueno, haciendo otro que tenga la misma dirección que el primero. Bien. O sea, ustedes pasan una línea, por ejemplo, una línea por vamos a ponerla acá, una línea que pase por ahí y ponen otra vez el transportador y ahí le dan otra vez 45. ¿Entienden? Dan 45 y ahí van a tirar una línea paralela al otro por ahí por el 45 que ustedes midieron, ¿verdad? Que quede paralela al vector 2. ¿Se entiende la idea? Yo no he entendido, profe. ¿Podría repetir nuevamente? Mire, ahí lo que usted va a hacer es, usted tiene una línea horizontal aquí, esa es una línea auxiliar. Usted va a tirar para poder medir de nuevo y va a poner entonces el transportador aquí en el extremo de este, ¿verdad? Y va a medir ahí 45 grados hacia arriba. Y por meter 45, entonces pasa esa línea que va a estar paralela al vector 2. Bien. Ok. Paralela al vector 2. Entonces lo mismo hacemos, una línea paralela al vector 1, que va a pasar por el extremo de esto, paralela al vector 1, hasta donde choque con esto. Bien. Hasta donde choque con ese. ¿Estamos claros? Profe, la línea paralela que viene tiene que chocar con la línea que va del 25 grados. Exacto. O sea que esta que está aquí, esta es paralela al vector 1, esa. Al vector 1. O sea que va a ser igual que el vector 1. Sí. Y esta que está acá es paralela al vector 2. Ok. La línea paralela de vector 1, profe, ¿de cuánto grado es? No, igual que con 25 grados. ¿De 25 grados? Sí, para que pueda quedar paralela. Sí. Recuerda que dos líneas son paralelas si tienen la misma inclinación. ¿Entiende? ¿Entendió eso? O sea, si yo tengo, por ejemplo, acá, y voy a tirar una línea paralela a esa, entonces tiene que ser que tenga lo mismo, la misma inclinación que esa que está ahí, para que sea paralela. Sin importarle el largo, profesor. Sin importarle el largo. No, el tamaño ya es otra cosa. El tamaño usted lo va a medir. Después que haga el vector, lo mide y hasta ahí va a llegar él. Por eso cuando hicimos el primero medimos 5, porque son 5 centímetros. Bien. Y cuando hicimos el otro medimos 7.5. Bien. ¿Por qué 7.5?
Porque como el vector 2 vale 75 kilogramos. Ya. Cuando se dividió. Exacto, entre 10. Entre 10 ya. Profesor. Sí. Yo partí desde el punto del punto del ángulo del vector 2. Ajá. O sea, partí y llevé una línea de 25 grados y desde el punto del vector 1 llevé una línea de 45. Exactamente. Y se unieron ahí. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces ya ahí le quedan las líneas que van a estar paralelas, las dos. A cada uno, ¿verdad? Exacto. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es que vamos a unir a donde llegó del extremo hasta el origen. O sea que vamos a pasar una línea por el centro. Ustedes la hacen bien ahí. Que pase y una del origen hasta allá. Bien. Ven la roja ahí. Ese sí, profe. Coordinada. Entonces, esa que está ahí va a ser la resultante. Que va a dar 70. La resultante. Usted la mide a ver cuánto mide eso. 70. No, ¿cuántas unidades mide? Así como yo medí las otras, que una 5 y otra 7.5. Dígame a ver cuántas unidades mide esa. O sea, yo más o menos la voy a poner aquí. 1, 12.5, profesor. 3, 4, vamos a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso yo aquí más o menos. 11. Bueno, usted, 12.5 le dio usted. Sí, 12.5. Ok, entonces ahí R le está dando igual a 12.5. 12.5, que es en la escala, usted multiplica eso por 10, le va a dar 125. Bien. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Diga, profe, diga. O sea que si usted multiplica los 12.5 a mí me da 125 por 10, 125. Entonces, si usted suma acá, vector 1, ¿cuánto vale? ¿No son 50? 50, exacto. Y el otro 75. Exacto. Súmenos los dos a ver qué pasa. Sí. Son 125, profesor. La suma de los dos vectores. Coincide entonces por todos los lados 125. Entonces ustedes ven que ese método para sumarlo de modo con el paralelogramo. Bien. Método gráfico. ¿Estamos claros? No hay problemas. Estamos más o menos, profesor, lo vamos a reforzar en la semana y estudiando. Ok. Yo tendré que darle para atrás el video porque yo no sé cómo usted hizo esa raya con el transportador que quedó ahí, justamente ahí. No, mire, siempre, por ejemplo, si yo voy a hacer una línea que quede paralela al 2, yo debo pasar una línea auxiliar. Mire, una línea auxiliar paralela al eje de la X, auxiliar que pase por donde termine ese vector. Bien. Sí. Entonces yo pongo el transportador en el final del vector ahí. ¿Te ve? ¿Dónde? Señalícelo. Ahí lo voy a ponerle con una aquí, por ejemplo, en esta donde parte. Está el punto verde, donde está el punto verde. El vector ahí. Tú ves ese punto rojo. Donde está ese punto rojo que hice ahora. ¿Tú ves? Ok. Entonces ahí tú mides, partiendo de ahí, mide 45 hacia arriba. Sí. En ese punto, entonces ahí pasa el vector hacia arriba. Okay. Uniendo el final con ese punto, pasa una línea hacia arriba y va a quedar paralela al vector 2.
lo mismo entonces que para hacerla arriba. Esa es la que yo quiero. Hace lo mismo, pasa una línea ahí auxiliar, ¿lo ven? Entonces ahí pongo el punto, esa mido 20, parte que nos saltamos. Mido 25 y ahí paso el vector. Sí, ahora sí. O sea, profesor, que esa línea... Disculpe. Sí. Disculpe, profesor, pero si ya tenemos la línea del primer vector que tiramos hacia arriba, ya no sería más conveniente, digo yo, más fácil ya, tirar una línea del final del segundo vector hacia el final de la línea que tiramos y ya, profesor, y unirla. Sí, ya hizo el primero, ya si usted tira realmente paralela a ese, la puede unir sin problema. El problema es que usted la pueda hacer exactamente así. Por eso decimos que tiene una línea auxiliar siempre, y al partir de la línea auxiliar, entonces usted mide los mismos centímetros, los mismos grados de nuevo. Y en ese punto pasa la línea y ahí le va a quedar paralela. Ok. Siempre para una línea auxiliar. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Eso es para que le quede exactamente paralelo. Entonces ya ese es el método del paralelogramo. Eso es el método gráfico del paralelogramo. Bien. ¿Estamos claros? Sí, profesor, estamos claros. Bien. Entonces, si ya ahí estamos claros, eso, si ustedes no van por los otros métodos, ahora mismo ustedes tienen la fórmula ahí para encontrar el resultante por los otros métodos. Nada más tienen que aplicar esa fórmula sabiendo que el ángulo, el beta, es el opuesto al R cuando te hagan el dibujo. O sea, usted va a tener, por ejemplo, cuando sea por el método del triángulo, ustedes lo que hicieron fue esto. Pusieron uno acá. Profe, el 1, sí. Discúlpeme. Ajá. Donde que va el 45, no iba a 50 ahí. No, porque uno tiene 25 grados. El grado de inclinación y el otro tiene 45. Sí. Ahí yo pongo 45 para que me quede exactamente paralelo al que tiene 45, que es el negro, que le dice el vector 2. Ok. La inclinación. Entonces, miren, el método triangular, ustedes lo que hicieron fue esto. Entonces, a continuación pusieron el otro. ¿Verdad? Y luego entonces unieron esta parte con ese, ¿cierto? ¿Cierto? Que esa es la resultante. Sí. Ok, entonces ahora el vector, el ángulo opuesto a esa R es este ángulo que está ahí. Ese es el opuesto a R, que por eso cuando vaya a buscar a beta, beta va a ser ese ángulo que está ahí, que se genere ahí. Ahora, ¿cómo ustedes lo encuentran? Tienen que entonces ver cómo encuentran ese angulito que está ahí. Bueno, entonces ahí lo que tienen, si ustedes tiran una línea paralela acá, entonces ahí simplemente pueden medir cuánto mide esa parte ahí. El vector que eso que genera ahí, la beta. Entonces, de aquí miren de ahí más los 25 que tiene este. Entonces ahí le da ese ángulo que está acá. Sin embargo, esos son métodos alternativos. Nosotros vamos a irnos ya directamente al método vectorial, que le va a dar exacto, que es lo que vamos a ver ahora, el método vectorial. Bien, método vectorial. Vamos entonces a eso ahora. Voy a borrar eso y nos vamos a ir al método vectorial.
O sea, estamos yendo ya a la parte analítica. Me voy al método vectorial directamente por la parte analítica. Pongan en su cuaderno el vectorial. Método vectorial por la parte analítica. Sí, sí, el método vectorial. Ese es el método analítico. En analítico hay dos, que es, o sea, tenemos dos métodos, un método gráfico y un método vectorial, que es la parte analítica. Entonces ahora aquí vamos a aplicar el método vectorial para nosotros hacer la sumatoria de esos dos vectores a través del método vectorial. Hacemos otra vez el sistema de cartesiano. Bien, tenemos el sistema cartesiano ahí. Volvemos a ubicar entonces los vectores como si fuéramos a hacer el método del paralelogramo. Ustedes lo tenían ya ahí montado, ¿verdad? El primer vector con 25 grados de inclinación, yo lo puse ahí, pero ustedes lo ponen exactamente como es, ¿verdad? O sea que aquí tenemos 25 grados. Bien. Entonces hacen otro. Me salió un poco alto. Déjame borrarlo, voy a poner un chima bajito porque proporcionalmente no sería tan alto. Vamos a poner aquí uno con 25, que sería más o menos por ahí. Cuando ustedes lo grafiquen ahí, pues ya ustedes le dan la inclinación exacta. Bien. Sí, profe, no se preocupe. Hágalo que lo entendamos más o menos. Nosotros no se preocupe. La inclinación ya sabemos que es 25. Exacto. Aquí tenemos 25 grados. Le damos el tamaño al vector. Vamos a poner que llegó ahí. Ustedes saben que ese es el vector 1. Luego entonces vamos a hacer el segundo con una inclinación de 45, que ese sería la mitad de esto. Vamos a ver si esto me permite por acá, más o menos. Bueno, vamos a borrar esto, que esto es un lío aquí con esta pizarra hacer eso. Partiendo esto más o menos a la mitad, el punto estaría como por ahí. Entonces tiramos la línea que choque en el origen. Bien. Ahí tenemos el otro vector que tiene una inclinación de 45. Y medimos entonces los 7,5 que tenía. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. O sea que llegaría por aquí. Hasta ahí llegaría el vector. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tirar líneas que van paralelas a eso, o sea, que se van a proyectar directamente en las líneas. Entonces tiro una para acá por el extremo que choque ahí, y ahí tenemos una resultante. Lo mismo tiramos otra hacia abajo. Cuando choque, aquí tenemos otra resultante. Entonces, la resultante esta, como esto es vector 1, vamos a poner B1 en X, que será esta primera resultante que está aquí. ¿Se ve? Sí, profe. Y aquí tendríamos B1 en Y.
Bien. Entonces lo mismo hacemos con el otro. Mismo hacemos con este. Tiramos una línea paralela que choque ahí y tiramos otra línea que choque aquí. Entonces aquí se va a generar una componente y aquí se va a generar otra componente. Y eso se va a ver como que son dos fuerzas que hay. Entonces tenemos vector 2 en X y vector 2 en Y. Bien, ¿estamos claros ahí? Sí, profe. Ok, entonces ahí tenemos, en cada uno tenemos dos componentes. Cada uno dos componentes. Recuerden entonces que teníamos ahorita que la resultante, o sea, el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria en X, de R en X al cuadrado, más la sumatoria de R en Y al cuadrado. Eso es para encontrar la resultante final. Bien. Rafa, una pregunta. Ajá. Yo estuve viendo con respecto a un ejercicio a sí mismo. Sí. El vector era así mismo, que había vector 1, vector X1 y vector X2, que sumaban X1 y X2, daban una resultante, o sea, daban una cantidad, y luego el Y hacía lo mismo y daban la otra cantidad. Por ahí es que vamos. Entonces se va a sumar eso y se va a encontrar el resultante final. Bien. Entonces ya tenemos la componente. Vamos a analizar, por ejemplo, la primera componente. Si yo, vamos a resaltar esto con verde. Aquí va a haber un triangulito. ¿Te ve ese triángulo que está ahí? El triángulo en verde. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, ahí yo voy a ver nos vamos por la parte trigonométrica. Dame subir un chip para que... Ok. Entonces nos vamos a ir a buscar componentes trigonométricas. Acuérdense que este lado que está aquí, es la misma altura que B1 en Y, ¿verdad? ¿Verdad que es la misma altura ese lado? Sí, sí. Ok. Entonces ahora vamos a ver, como el ángulo es 25, vamos a buscar las funciones trigonométricas. Si yo busco el seno de 25 en la figura, seno de 25. A ver si ustedes recuerdan cómo lo hacíamos en la función trigonométrica. ¿Era igual a qué? Al lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Sí, profe. Sí. O sea, si yo tengo el triangulito, vamos a hacérselo aquí de este lado, todavía un poquito más solito, para que ustedes lo vean solo acá. Tengo el triángulo acá, que es este, ¿verdad? Aquí yo tengo 25. Bien. Entonces, este lado es B1 en Y. Y este lado que está aquí abajo es B1 en X, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Sí, Okay, profe. entonces ahora si buscamos las funciones trigonométricas, el seno, esta parte aquí entonces será B1, que es el vector, ¿cierto? Exacto. Sí. Entonces ahora sería el seno de 25, ¿sería qué? Lado opuesto, que es Ajá. B1. B1 B1 en Y. B1 Y y B1 sobre B1. Que B1. Bien. Ahí tenemos entonces ya la primera función. Si buscamos el coseno de 45, coseno de 45, de 25, perdón, de 25. Sería entonces Va a ser B1X
Exacto, B1X sobre B1. sobre B1. Bien, estamos claros en eso, ¿verdad? Yo puedo seguir buscando las demás funciones. Pero ahí creo que ahí estamos claros en esas dos funciones, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, si yo voy a despejar ahora V1 en Y, el V1 abajo pasaría a multiplicar al seno de 25, ¿verdad? Sí. Ok, entonces estoy Se está diciendo dividiendo para multiplicar. Sí, V1 en Y va a ser igual a V1 por el seno de 25. Seno de 25. Seno de 25. Por eso le decía entonces que en este vamos a multiplicarlo por la función para encontrar el valor. Entonces, si yo quiero poner esto aquí que sea genérico, voy a decir que la componente en Y, en este caso V1 en Y, va a ser igual al vector dado multiplicado por el seno del ángulo en cuestión. En este caso, por ejemplo, seno de teta. Si lo voy a llevar para la fórmula. Usted ve que yo lo hice aquí ya directamente. Hizo que B1 es igual, B1 en Y, la componente B1 en Y, va a ser igual al producto del vector 1 por el seno del ángulo. Bien. Sí, profe. Voy a ponerla aquí para que cuando calculemos ahorita no nos perdamos. Ya tengo el primero. Entonces, si voy a buscar ahora la componente en X, ¿qué pasaría? De aquí, partiendo de acá, entonces, donde estábamos en este ahora, hacemos lo mismo. Bien. ¿Verdad que sí? Sí, entonces, profe, sí. La componente en X, o sea, B1 en X, va a ser igual a ¿qué? La componente en X va a ser B1 por el coseno. Coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. En este caso, coseno de 25. Bien. Ahí tenemos la segunda. Segunda componente del vector 1. Bien. ¿Estamos claros? Sí. Que ya tenemos componente 1 y componente 2 del vector 1. Lo mismo vamos a hacer ahora con el vector 2. Lo mismo vamos a hacer con el vector 2. Déjame mover esto un chin para acá. Bien, entonces ahora el ángulo que vamos a trabajar, el triángulo que vamos a trabajar es este, que es del 2. ¿Se ve? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí. O sea que ahora el triángulo que vamos a trabajar es este porque es con el vector 2. Ese rojo que yo hice ahí. Ok, sí. Bien. Entonces vamos a buscar las funciones a ese. Entonces vamos a decir acá, eso es B, vamos a poner este lado, B2 en Y. Que es lo mismo que está ahí, ¿verdad? Y abajo tengo B2 en X, ¿cierto? Sí. ¿Y el ángulo cuánto es de cuánto? 45. 45. Entonces voy a decir acá que el seno de 45 grados va a ser igual a el lado opuesto que es V2 en Y En Y sobre B2. sobre B2. Entonces de ahí despejando, V2 en Y es igual a B2 por el seno de 45. Por el seno de 45. Bien. Igual. Ok. Entonces ya encontramos la primera componente del vector 2. Estamos haciendo la formulita para ahorita sustituir los valores nada más, ¿verdad? Entonces ahora buscamos el coseno de 45.
y es igual a V2 en X. V2 en X. Ajá. Sobre V2. V2. V2, ¿verdad? Entonces ya aquí decimos que V2 en X es igual a V2 por el coseno de 45. Ok. Entonces, si ustedes analizan y ven, siempre la componente en Y va a estar relacionada con el seno. Y la componente en X va a estar relacionada con el coseno. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Hello. Diga, profe, diga. Sí, lo escuchamos. Le decía que siempre la componente en Y va a estar relacionada con el seno y la componente en X con el coseno. Sí, ok. De acuerdo. Siempre va a ser así, para que lo tengan ya un punto clave para aprenderse eso. Ya, si le va a decir la componente en X, simplemente va a ser el vector por el coseno. Y la componente en Y, el vector por el seno. Vector por el seno, ok. Bien. Entonces, tenido eso ya, pues nos vamos a buscar los valores que tiene eso. Déjenme subirla un poquito. Después yo la bajo porque ustedes la copian. Bien, entonces ahora vamos a darle valor a eso. Entonces la componente en 1, BY en 1, B1 en Y, perdón, va a ser igual entonces a, ¿qué valor tenía B1? ¿A qué era igual B1? 5, profesor. 25. No, 5 no. 25. 25. 25, ¿verdad? No, sí. era 50, ¿no era? El B1, el vector 1, 50 grados. Ah, bueno, sí, 50, profesor. 50. Y el otro 75, ¿verdad? 75. Ok, vamos a subir. Entonces tengo acá que esto va a ser igual a 50 multiplicado por el seno de 25. Ustedes saben que tienen ahí en sus celulares que pueden sacar eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, profe, sí. Para los que no sepan, lo que hacemos es que vamos a calculadora y entonces ponemos el horizontal el celular. ¿Sabían eso, verdad? Sí, profe, sí. Sí, profe, eso usted no lo dijo ya. Eso da 2.2. Ok, entonces el seno, no, el coseno. Coseno de 25 da 0.90. Yo pensé que era el seno. Ok, el coseno sí, el coseno. Sí, pues estamos hablando de B1 en Y. Ah, no, sí, el seno, es por el seno, es por el seno. El seno. Bien, es por el seno estamos hablando. Lo que estamos hablando de B1 en Y, ¿verdad? Entonces el seno de 25 da 0.42. 0.422, ¿verdad? Sí, 0.42. Ok. Entonces aquí sería por 0.422. Para hacerlo un poquito más general. Entonces B1 en Y va a ser igual a 50 por eso. Bien, 50 por 0.422 que da 21.10. 21.2, profesor. 21.10 me da aquí a mí. Bien. 21.13 me dio. 50 por 0.422. Ah, ok. A mí me dio 21.1. 50 es lo mismo. 0.422. Es lo mismo.
21.1, 21.10 lo mismo. Bien. Ok. Entonces ya tenemos la primera componente del vector 1. Para el vector B1 en X, entonces vamos a multiplicar 50 por el coseno. Que el coseno me dio ¿cuánto? Mira a ver. 90, 0.90. Coseno de 25. 0.906, profe, 0.906. 0.906. Ok. Al final entonces B1 en X debe dar entonces, multipliquemos. $45.3. 45.3. 45.3. Bien, ahí tenemos la segunda componente del vector 1. Ahora vamos a buscar la componente del vector 2. Entonces, V2 en Y va a ser igual a 75 por multiplicado por el seno de 45. ¿Cuánto es eso? Seno de 45. 0.707. 0.70. 707. Vamos a poner el 7 ahí para ponerlo más redondo. 0.007. Entonces, B2 en Y va a ser igual a ¿cuánto? ¿75 por eso te da? $53.025. 53.025. Sí, eso mismo. 53.025. Bien. Entonces ya ahí tenemos una de las componentes del vector 2. Bien, seguimos entonces. La componente en X del 2 va a ser igual a 75 por el coseno. ¿Cuánto es el coseno? 0.707, profesor, igual. El coseno es igual al seno Sí, Dios. 7.07. Ok. Sí, da lo mismo, sí. Es lo mismo. Entonces, ¿eso va a dar cuánto? Lo mismo. Lo mismo. Sí, 53.025. Ok, esa es la segunda componente. Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner las resultantes. Vamos a poner un chisme a esto. Entonces, la resultante final va a ser igual a raíz cuadrada de, en este caso, la B en X, la B1 en Y que me da 21. Vamos a comenzar por X. Puede ser por Y o por X primero, no importa, porque el orden no importa. Más la otra componente que es 53.025. Sumamos eso y lo elevamos al cuadrado. Más con los valores de X ahora. La de X del 1 es 45. 45.30.
más esta que es 53.025. Elevamos también al cuadrado eso. Vamos a ver qué da eso. El primero, 21.10 más 53.02 al cuadrado. 127.14. La suma de los dos al cuadrado. Sí, al cuadrado. 21.10 más 53.002. ¿Qué da la suma? De los dos primeros. La suma nada más. 74.15. 74.15, profe. Eso da 74.15 al cuadrado ahora. Al cuadrado 5.498.22. 5.498.22. 222. Más o menos. Ok. Entonces, más la suma de los otros al cuadrado. ¿Qué le dio la suma a nosotros? Eso da 9.667. Punto 805. 8, vamos a ver. 1000. 9.000. Ah, 9.667. Punto 805. Punto 80. 80 más o menos se puede poner. Punto 80. Okay. Voy a ponerlo con 3 ahí para que no. Que entonces ahora sumen eso y se le saca raíz. La sumatoria de eso me daría ¿cuánto? 15.000 casi más o menos. 15.166.025, profesor. 15.166.25. Punto 025. Ah, 0.25. Ok, entonces ahora, si le sacamos raíz cuadrada a eso, vamos a tener que la resultante, al final, el módulo resultante va a ser igual, mira la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. 123, profe. 123.15. 123.15. 123.15. Al final, la de ahorita que hicimos gráfico daba 125, ¿era verdad? Sí, dio 125, dio la otra. Ok, entonces esta es tal vez por alguna como redondeo ahí de la computadora. Y eso no dio exactamente 125, pero eso es más o menos igual a 125, que debe ser el mismo módulo que encontramos ahorita gráfico. Bien. Ok, o sea, eso por la Sí, pérdida de los redondeos y de la... Exactamente. Entonces, ahí ustedes ven que por los dos métodos da lo mismo. ¿Sabemos, profesores, así? Sí. Ok. Entonces, ya ustedes saben sumar vectores. Saben decomponer también. O sea, que si le dicen que decomponga un vector, es hacer lo mismo que yo hice ahí, encontrar B1, B en Y y B en X. Bien. Sí. Sí, profe, sí. Denos copia la resultante. Sí.
Sí, yo voy a subirla para que vaya copiando de arriba. Entonces, si usted en física, por ejemplo, si esos vectores representan fuerzas y le digan que encuentre la sumatoria, o sea, el comportamiento de esas fuerzas, y eso es lo que le va a dar entonces 125 Newton sería la resultante de esas fuerzas que están aplicadas en ese. Las dos están en un mismo cuadrante, ¿verdad? Los dos vectores, ¿cierto? Sí, profe, sí. Entonces la resultante es la sumatoria de los dos. Sí, están en un mismo cuadrante y la misma dirección prácticamente, profe. No, la dirección es un poquito diferente. Una de 25 trae 45, pero están muy cerca. Por lo tanto, da esa sumatoria. Ahora, si estuvieran en componentes diferentes, en cuadrantes diferentes, entonces entrarían ya signo negativo y daría otra cosa. Ok. Bien. En ese caso, como los dos son positivos, está la Y hacia arriba y la X a la derecha, se suman y por eso da eso. Ahora, si pasaran al otro cuadrante, entonces ya fuera otra cosa. Bien. O sea, estamos diciendo, déjame bajar, subirte un poquito. Estamos diciendo que si yo tengo, por ejemplo, esto, y tengo un vector por acá, pero tengo otro vector que está de este lado, entonces lo mismo que yo hice, que hago con este, ¿verdad? Y aquí tengo una componente. Entonces tendría que hacer lo mismo con este que está acá. Aquí tengo una componente y aquí tendría otra componente, ¿verdad? Entonces yo voy a tener componente en X para acá y componente en Y para allá. Y tendría componente en X para este lado, que sería negativa, y esta componente para acá, que sería positiva. Entonces hago la sumatoria. Si yo tengo, por ejemplo, otra hacia aquí abajo, vamos a hacer la sumatoria de eso, y con su signo ya me dice lo que da la resultante al final. Bien. Eso es cuando voy a aplicarlo en física. Bien. Ok, profe, sí. Bien, entonces nada más tiene que ver la ubicación del vector y con eso, entonces, está muy grande, pero más pequeño. Bien, vamos a ver entonces hacia abajo para llegar a donde comenzamos. Ok, ahí fue que comenzamos. Para que lo hagan completo, bien. Eso es para que lo sumen completo. Copien completo. En lo que ustedes copien, yo voy pasando lista, entonces yo voy a dejarle a ustedes tres vectores para que me hagan eso mismo. Lo hagan gráfico y lo hagan analítico. Bien. Ok, profe. Para ahora, profesor. No, yo lo voy a dejar para que lo hagan en la casa, tranquilito, que lo midan bien, que la medida le hagan exacta. Bien. Ok. Claudio Joel Paredes, ¿está por ahí? Aquí estoy, profesor, aquí. Bien. Manuel Gabriel Jin. Manuel Gabriel Jin. ¿No está? Príamo. Sí, profesor, estoy aquí, Manuel. Príamo. Presente, profe Príamo. Ok. Javier Montero. Aquí, profesor. Bien. Alexi Joseph. Presente, profe. Bien. Larrael Martín. Presente, profe. Bien. Rafael Ramírez.
Nelson Domingo. Presente, profe. Bien. ¿Me escuchó? Sí, sí. Edward Manuel. Edward. No, parece que tiene problemas. Tiene problema con el internet. Ok. Manuel Emilio. Aquí, profe, presente. Bien. Dionis David. Presente. Bien. Fernando José Jiménez. Presente, profesor. Bien. Dios Solo, Natanael. No está hoy. Y José Alberto Rodríguez, ¿se habrá retirado? Tiene problema con internet, profe. Ok. José Alberto Rodríguez. Presente, ¿se habrá profe. retirado? Bien. José Alberto Rodríguez. No, yo creo que no. Presente. ¿Está ahí? José Alberto Rodríguez. José Alberto. Parece que no pudo entrar. Parece que no pudo entrar, profesor, pero yo creo que él no se ha retirado todavía, ¿no? Es que yo tengo, ahora es la cuarta vez que no aparece. Yo le voy a tirar un mensaje a ver. Nada más tiene una excusa y un presente y pues jamás ha vuelto. Eduardo Santana, ¿lo escuchan? Eduardo está ahí, profe. Sí, sí, sí. Yo le voy a tirar a ver si lo contacto, a ver. Ok. Me dicen cuando le mueva la pizarra para que siga copiando. No, pero de mi parte lo puedo borrar ya. A ver si los compañeros ya lo habrán copiado. Profesor, pero no me mencionó en la lista. ¿A quién? Dios Solo Natanael. Sí. Yo lo llamé. Escuché. Sí. Ah, bueno. Me dieron que tenía problemas para entrar. Sí. Ok, entonces, ¿copiaron eso ya? Sí, profe, sí, ya está copiado. Ok. Sí, profesor, ya está nítido. Bien. Entonces ya hasta acá abajo lo tienen. Bien, vamos a poner entonces ahora. Todavía. ¿Por dónde está? Ahora ¿Por dónde anda? Ahora que está empezando. Ok, da por el triciclo que le tiro. Vamos, yo te voy a tirar una, yo te voy a mandar una foto y mándela al grupo WhatsApp. y ya para que. Ok. Gracias. Bien. Entonces vamos a ponerle ahora el problemita aquí. Vamos a ver, vector 1, vector 2, vector 3. Eso van a hacerlo como hicimos esto. O sea que cuando vayan a hacerlo el gráfico, ¿qué se va a hacer? Bueno, va a encontrar primero la resultante entre uno y el otro, entre los dos primeros, y luego eso lo pone la resultante. O sea, debemos hacer una ideita más o menos acá. Cuando vayan a hacer el método triangular, arrancan, por ejemplo, con el primero, a continuación ponen el segundo y a continuación ponen el tercero. O sea, B1, B2 y B3. Bien. Entonces, al final, esta será la resultante al final. Ahora, cuando vayan a hacer el método del paralelogramo, van a hacer lo siguiente. Primero van a encontrar entre el 1 y el 2. O sea, 1 y 2. Aquí está la resultante, ¿verdad? Entonces después, esa resultante que está ahí, lo van a hacer con el tercer vector. O sea, ya otra vez ponen otro sistema y entonces ponen, en vez del otro, de este, van a poner esa resultante que tienen ahí. Ya, la resultante que es total, que no dé 1 y 2, lo vamos a hacer con el tercero. Entonces, y ahí ponen el tercero
y hacen lo mismo y hacen el conecto. Entonces ya ahí tiene, ahí tiene, es la resultante final. Bien. El primero con el segundo, ¿verdad? Primero con el segundo. Con el segundo. Y después viene resultante. El resultado. Con el tercero. Ok. Bien. Aquí con el tercero. Y eso es la resultante. Eso es para hacerlo gráfico. Pero para hacerlo en la fórmula analítica lo van a poner los tres en el mismo. Bien. ¿Me entienden? Ok. O sea que si tú lo vas a hacer por analítico, tú vas a poner entonces vector 1, por ejemplo, luego pone vector 2 y luego pone vector 3, ¿ves? Ponlo a cargar. Cada uno va a generar una componente. Ve que ahí harían tres componentes. B1 en X, B2 en X y B3 en X. Bien. Sí, profe. Lo mismo pasaría acá, una componente acá, otra componente acá y otra componente acá. Y hace lo mismo. Entonces ahora cuando vaya a sumar, no van a ser dos, sino B1 en X más B2 en X más B3 en X y se saca la raíz cuadrada. Bien. ¿Me siguen? Profe, una pregunta. Sí. Ya para hacer la tercera resultante, que es la resultante total de B1 y B2, para hacer la de B3, hay que hacer el mismo proceso, el mismo desarrollo completo para hacer la resultante de B3. Sí, porque ya después que tú tienes la resultante y le pones y mide, aquí tú vas a tener, por ejemplo, la primera resultante, que fue de los dos, ¿verdad? Exacto. Digamos que la primera me dio, entre B1 y B2 me dio, digamos, 50. Exacto. Entonces ahora te mide cuál es la inclinación de esa resultante. Entonces, para llevarla a este nuevo sistema con su nueva inclinación, ¿verdad? Aquí tú la hiciste en el primero y mide cuánto mide ese ángulo. La ubica en el segundo y ubica el tercero. Bien. Ok. Pero para hacer este servo no tendría que medir el ángulo del primero y el segundo, que ya fue la que yo realicé para hacer el tercero. Porque cuando tú hiciste el primero, tú vas a medirlo por dónde pasó la resultante. Exacto. Entonces, con ese ángulo que la va a hacer en el otro sistema para combinarlo con el tercero. Ok, ya entendí. Bien. Ok, entonces vamos a decir que este va a medir 40 kilogramos, es el peso. Que este tiene 60 y que este tiene, bueno, vamos a ponerle 80 para que queden en el mismo plano. Y le pongo más, se van a salir. No, este caso no es, no, en este caso es el tamaño que va a tener en este caso, eso es el tamaño. Vamos a poner los grados ahora de inclinación. El primero va a tener, vamos a ponerle 20 grados. El segundo, vamos a ponerle 40 grados. Y el tercero, vamos a ponerle 80 grados. Bien, esos son los tres vectores que ustedes van a sumar para la próxima, ¿verdad? Profesor, disculpen, el tercer vector, 80 kilogramos. Kilogramos y 80 gramos. 80 grados de inclinación. Ok, eso que está ahí, eso no tiene que ver con nada. ¿El qué? Ya, eso que está ahí. Es el signo de ángulo. Eso es el símbolo del ángulo. Eso es alfa. Ok, no, porque lo veo arriba. Okay. Sí, no, eso es alfa.
el otro es fit y el primero es teta. Eso es por ponerle los nombres. Ok. Bien, entonces me hacen eso para la próxima semana y seguimos entonces ya con el producto de vectores para que pasemos a la parte matricial. Bien. Ok, profe. Así que cuídense, buen almuerzo. Igual. Gracias, Igual, profe.